Estás fuera. No te necesitamos, me escribió mi padre. Mi hermana respondió, por fin. Yo le respondí, qué oportuno. Acabo de cancelar vuestros pagos. A las 9:30 de la mañana, el chat familiar se encendió con 30 mensajes nuevos y mucho pánico. Mi nombre es Gene Adams y, a mis 34 años, nunca esperé ser a la vez el cajero automático y la marginada de la familia. Durante 7 años, pagué la hipoteca de mi padre, el coche de mi hermana e innumerables facturas más. Entonces llegó aquella mañana de jueves. Una notificación lo cambió todo. Papá escribió, estás fuera. No te necesitamos. Mi hermana, Allison, respondió, por fin. Con las manos temblorosas pero con una claridad repentina, yo respondí, qué oportuno. Acabo de cancelar vuestros pagos. Antes de continuar, decidme en los comentarios desde donde estáis viendo esto. Dad un me gusta, y suscribíos para descubrir cómo finalmente dejé de ser el banco personal de mi familia después de años de manipulación emocional. Crecí en un barrio de clase media en Springfield, Massachusetts. La casa de mi infancia era modesta pero cómoda. Una casa de estilo colonial de 3 dormitorios con la pintura azul desvaída y un columpio en el porche que crujía, donde pasaba los veranos leyendo. En aquel entonces, mi padre trabajaba como corredor de inversiones. No tenía un éxito particular, pero ganaba lo suficiente para mantenernos en la cómoda burbuja de la clase media. Mamá era enfermera a tiempo parcial y priorizaba estar en casa cuando Allison y yo volvíamos del colegio. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Sin embargo, papá soñaba a lo grande, siempre persiguiendo la siguiente oportunidad, el próximo gran golpe. Cuando cumplí 16 años, todo cambió. La firma de inversiones de papá se derrumbó después de algunas decisiones cuestionables por su parte. Nada ilegal, solo un mal juicio que le costó muy caro a él y a sus clientes. La tensión financiera resultó ser demasiado para el ya frágil matrimonio de mis padres. Mamá hizo las maletas un martes por la tarde mientras Allison y yo estábamos en el colegio. Llegué a casa y encontré a papá sentado en la mesa de la cocina, mirando fijamente los papeles del divorcio. Vuestra madre no pudo soportar la vida real, nos dijo, aunque más tarde supe que él había tenido múltiples aventuras a lo largo de su matrimonio. Mamá se mudó a 3 estados de distancia para vivir con su hermana. Enviaba tarjetas de cumpleaños y llamaba de vez en cuando, pero parecía decidida a construir una nueva vida que no incluyera recordatorios frecuentes de su matrimonio fallido. Dolió, pero entendí su necesidad de distancia de una manera que Allison nunca lo hizo. Mientras nuestra familia se desmoronaba, yo me sumergí en los estudios. El colegio se convirtió en mi santuario. Saqué notas perfectas, me uní a todos los clubes académicos y conseguí varias becas para asistir a una prestigiosa universidad en Boston. La educación era mi billete de salida, mi camino hacia la independencia. Allison adoptó un enfoque diferente ante nuestra ruptura familiar. 3 años menor que yo, se aferró a papá, convirtiéndose en su apoyo emocional. Dejó la universidad para quedarse en casa con él, trabajando en empleos de comercio que abandonaba rápidamente. Su patrón de dependencia financiera comenzó temprano, con papá cubriendo su alquiler cada vez que ella no podía hacer los pagos, lo que ocurría la mayoría de los meses. Poco después de que me fuera a la universidad, papá conoció a Vanessa en un evento de networking empresarial. Ella tenía 39 años, él 52. Glamurosa de una manera que mi madre nunca intentó ser, con gustos caros y un talento para hacer que papá se sintiera importante de nuevo. Se casaron en 6 meses, creando una nueva dinámica familiar que nunca me incluyó del todo. Vanessa solo era 10 años mayor que yo. Sin embargo, inmediatamente intentó establecerse como una figura materna cada vez que yo iba de visita. Sus intentos se sentían huecos, especialmente cuando se convertían en peticiones de préstamos para cubrir sus juergas de compras. Mientras tanto, yo prosperé en la universidad, con una doble especialización en informática y empresariales. Me gradué summa cum laude e inmediatamente conseguí un trabajo en una empresa tecnológica en crecimiento. La trayectoria de mi carrera se disparó a medida que me demostraba a mí misma proyecto tras proyecto. A los 27 años, era ingeniera de software senior con un salario que me sorprendió incluso a mí. Fue entonces cuando el patrón comenzó de verdad. Primero llegaron las llamadas de papá por estar temporalmente corto de dinero para los pagos de la hipoteca de
La casa a la que él y Vanessa se habían mudado, una que claramente no podían permitirse. Luego, Allison necesitaba ayuda con los pagos del coche de lujo que había financiado sin un trabajo estable. La deuda de la tarjeta de crédito de Vanessa alcanzó niveles alarmantes, y de alguna manera, se convirtió en mi responsabilidad ayudar en esta emergencia familiar. Lo que comenzó como una ayuda ocasional se transformó en un apoyo financiero regular. Los negocios de papá fracasaban repetidamente, cada vez con la promesa de que el próximo sería diferente. Allison iba de un trabajo a otro, de un apartamento a otro y de un novio a otro, sin mantener nunca la estabilidad. Vanessa simplemente gastaba por encima de sus posibilidades, viendo mis ingresos como una extensión de los recursos de su hogar. Yo pagaba la hipoteca mensual de $2.000 de mi padre. Cubría el pago del coche y el seguro de Allison, de $500. Ayudaba con los pagos mínimos de las tarjetas de crédito de Vanessa, que perpetuamente rondaban sus límites de $15.000. Las vacaciones familiares, las reparaciones de emergencia en casa, las facturas médicas no cubiertas por el seguro, todo esto se convirtió en mi responsabilidad. ¿Por qué lo hacía? Una parte de mí se aferraba a la esperanza de que la generosidad financiera se traduciría en una conexión genuina. Quizás si demostraba mi valía a través del apoyo financiero, me valorarían como persona. Cada vez que los visitaba, en cada reunión festiva, buscaba señales de que era algo más que una chequera para ellos. Esos momentos llegaron raramente, si es que llegaron alguna vez. El año pasado sufrí un susto de salud que me obligó a reevaluar todo. Un examen físico de rutina reveló resultados preocupantes que requerían pruebas adicionales. Durante 3 semanas angustiosas, me enfrenté a la posibilidad de un diagnóstico grave. Acudí a mi familia en busca de apoyo emocional, solo para que las conversaciones se desviaran rápidamente hacia sus necesidades financieras. Las pruebas finalmente resultaron negativas, pero la experiencia cambió algo fundamental en mí. Empecé a cuestionarme por qué seguía invirtiendo recursos en relaciones que me dejaban emocionalmente agotada. Mi terapeuta, la doctora Larsen, llevaba años empujándome suavemente a examinar estas dinámicas. Gene, decía ella, dar desde una taza vacía no es sostenible. Hay una diferencia entre la generosidad y que se aprovechen de ti. Sabía que tenía razón, pero hacer cambios parecía imposible. ¿Qué pasaría con mi familia sin mi apoyo? A pesar de todo, los quería y no podía imaginarme cortando los lazos por completo. Así que continué con el patrón, depositando dinero en sus cuentas cada mes, mientras el resentimiento crecía dentro de mí. 3 meses antes de que todo implosionara, intenté establecer algunos límites básicos. Llamé a mi padre un domingo por la tarde, ensayando cuidadosamente lo que diría. La conversación comenzó de manera agradable, pero cuando mencioné la posibilidad de reducir parte de mi apoyo financiero, su tono cambió instantáneamente. Después de todo lo que he hecho por ti, respondió, con la voz afilada por la indignación. Te crié solo después de que tu madre nos abandonara. Puse comida en la mesa. Intenté explicarle que no planeaba cortarle el apoyo, solo reducirlo a un nivel más sostenible. También necesito empezar a pensar en mi propio futuro, papá, dije. Ganas un sueldo de 6 cifras y vives sola. ¿Qué gastos podrías tener que sean más importantes que la familia?, replicó él. La conversación terminó conmigo cediendo y aceptando continuar con el mismo nivel de apoyo. Pero algo había cambiado dentro de mí. Comencé a documentar exactamente cuánto dinero les estaba dando cada mes, creando hojas de cálculo que registraban 7 años de asistencia financiera. El total me conmocionó, casi $300.000. Hace 2 meses, planeé y pagué unas vacaciones familiares a Florida. Alquilé una casa frente a la playa, organicé actividades y cubrí los vuelos de todos. Me tomé tiempo libre del trabajo, emocionada por pasar tiempo de calidad juntos. En cambio, pasé la mayoría de las noches sola mientras papá, Vanessa y Allison salían sin invitarme. Se llevaban el coche de alquiler que yo había pagado, dejándome varada en la casa. Cuando sugerí unirme a ellos para cenar una noche, Allison pareció molesta y dijo que ya habían hecho planes solo para los 3. Pasé esa noche caminando sola por la playa, conteniendo las lágrimas y preguntándome por qué seguía intentando comprar su afecto. Hace 6 semanas fue la boda de Allison con su novio Kyle, un chico bastante agradable que parecía perpetuamente desconcertado por la dinámica familiar. Pagué casi la mitad de los gastos de la boda,
Un evento elegante que costó casi $30.000. Durante la recepción, oí a Vanessa decirle a otro invitado, sí, no reparamos en gastos para el día especial de Allison, atribuyéndose el mérito de la fastuosa celebración que yo había financiado en gran parte. Recibí una breve mención en el discurso de Allison, agrupada con parientes lejanos y conocidos del trabajo. Sonreí a pesar de todo, me dije que no importaba y les extendí otro cheque como regalo de bodas. Hace 4 semanas, papá y Vanessa decidieron renovar la cocina de su casa de vacaciones, una pequeña casa en el lago que habían comprado usando el regalo que les di para la entrada 3 años antes. La renovación, que comenzó como un simple reemplazo de la encimera, se convirtió en un proyecto de $40.000. Me llamaron para pedir solo un poco de ayuda con los costos inesperados. Les transferí $15.000 a su cuenta esa tarde, pero por primera vez, no sentí calidez ni satisfacción al ayudar, solo vacío. Hace 3 semanas ocurrió el incidente que comenzó a resquebrajar mi fachada de devoción familiar. Llegué temprano para la cena del domingo a casa de papá y Vanessa, entrando con la llave que me habían dado para emergencias, pero que en realidad esperaban que usara para dejar cosas o cheques cuando no estuvieran en casa. Desde la cocina, oí risas en el patio trasero. A través de la ventana, vi a papá, Vanessa y Allison sentados en el patio con Kyle y algunos amigos de Vanessa. Pobre Gene, decía papá, no tiene vida social más allá del trabajo. Por eso está tan desesperada por ser incluida. Al menos su desesperación paga nuestras facturas. Allison se rió, levantando su copa de vino en un brindis burlón. Es simplemente socialmente torpe, añadió Vanessa. Siempre lo ha sido. ¿Recordáis aquella fiesta de la empresa en la que habló de programación informática durante 20 minutos a mis amigos? ¡Qué vergüenza! Me quedé helada, con las manos todavía en el pomo de la puerta, mientras continuaban diseccionando mis defectos de personalidad y burlándose de mis intentos de conectar con ellos. Me fui en silencio sin que supieran que había estado allí, conduje a casa aturdida y lloré durante horas. 2 semanas después, programé una sesión de emergencia con la doctora Larsen. Le conté lo que había oído, admitiendo finalmente el alcance total del desgaste financiero y emocional que mi familia representaba. Gene, dijo ella suavemente, ¿qué le dirías a una amiga que estuviera en tu situación? La pregunta me golpeó con fuerza. Le diría a una amiga que la estaban utilizando. Le diría que merecía algo mejor. Le diría que se alejara. Has estado intentando comprar amor, continuó la doctora Larsen. Pero el amor verdadero no viene con facturas. Se da libremente. Esa misma semana, mi novio Tyler, que había observado esta dinámica durante los 2 años que llevábamos saliendo, finalmente expresó sus preocupaciones directamente. Estábamos cenando en mi apartamento cuando preguntó por la última transferencia de dinero a mi hermana. Gene, esto no es sano, dijo, dejando el tenedor. Ellos cogen y tú no recibes nada a cambio. Son familia, respondí automáticamente. No, son aprovechados, dijo, su voz firme pero amable. La familia se apoya emocionalmente. La familia celebra tus éxitos en lugar de resentirlos. La familia no se burla de ti a tus espaldas. Le había contado a Tyler la conversación que había oído, y su ira en mi nombre había sido palpable. Había querido que los confrontara de inmediato, pero yo no había estado preparada. ¿Qué temes que pase si dejas de ser su banco personal?, preguntó. La verdad era dolorosa de admitir, tengo miedo de que desaparezcan por completo de mi vida y no tenga ninguna familia en absoluto. Tyler tomó mi mano sobre la mesa. Primero, me tienes a mí. Segundo, si la única razón por la que te mantienen en sus vidas es el dinero, entonces no tienes una familia ahora. Tienes dependientes que ni siquiera aprecian el apoyo. Sus palabras me acompañaron durante días, resonando en mi mente mientras yacía despierta por la noche, repasando años de interacciones y desprecios similares. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada, en mi 34º cumpleaños. No recibí ni una sola llamada, mensaje de texto o tarjeta de ninguno de ellos. Las mismas personas que nunca dejaban de contactarme cuando las facturas vencían, olvidaron por completo el día en que nací. Esperé todo el día, revisando mi teléfono periódicamente, inventando excusas en mi cabeza. Papá estaba ocupado con el trabajo. Allison estaba de luna de miel.
Vanessa nunca recordaba las fechas. Al anochecer, acepté la verdad, mi cumpleaños no era importante para ellos porque yo no era importante para ellos, excepto cuando necesitaban dinero. Tyler me llevó a una cena maravillosa. Me dio regalos bien pensados y organizó que mis amigos más cercanos se unieran a nosotros para el postre. Mientras miraba alrededor de la mesa a las personas que genuinamente se preocupaban por mi felicidad, algo se solidificó en mi corazón. Merecía algo mejor de lo que mi familia me ofrecía. Esa noche, tomé una decisión. No haría un anuncio dramático, pero comenzaría el proceso de desvinculación financiera. A la mañana siguiente, contacté a mi banco para detener las transferencias automáticas programadas para la hipoteca de mi padre y el pago del coche de mi hermana. No las cancelé por completo, sino que las puse en espera durante 30 días, dándome tiempo para planificar una conversación adecuada con ellos. Nunca tuve la oportunidad de tener esa conversación. La mañana en que todo explotó comenzó como cualquier otro jueves. Me desperté a las 6, salí a correr como de costumbre, me duché y me senté con un café para revisar los correos electrónicos antes de ir a la oficina. Una notificación en mi teléfono mostraba múltiples mensajes en el chat del grupo familiar, algo inusual para las 7 de la mañana. Abrí el chat, esperando alguna emergencia o quizás un reconocimiento tardío de mi cumpleaños. En cambio, vi un mensaje de mi padre que hizo que mi taza de café se congelara a medio camino de mis labios. Estás fuera. No te necesitamos. 5 simples palabras que de alguna manera contenían años de rechazo. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba para ver la respuesta inmediata de mi hermana. Por fin. La conversación continuó sin mí. Papá, el hijo de Vanessa, Patrick, se muda de vuelta desde California. Va a aceptar un puesto en finanzas que paga incluso más de lo que gana Gene. Vanessa, y él es realmente generoso sin hacer que todos se sientan culpables por ello. Además, encaja con nuestros amigos. Allison, ¿eso significa que no tenemos que invitarla a la fiesta de Navidad? Porque la familia de Kyle es mucho más divertida. Papá, exactamente. Patrick entiende las obligaciones familiares mejor que Gene. Ya no necesitamos su dinero. Vanessa, además, trae a su prometida, que es decoradora de interiores. Ya se ha ofrecido a ayudar a rediseñar la sala de estar gratis. A diferencia de algunas personas que cuestionan cada gasto. Los mensajes continuaron, cada uno hundiendo más el cuchillo. No solo me estaban reemplazando como su cajero automático. Me estaban descartando alegremente como persona, como miembro de la familia. Ni siquiera sabía que Vanessa tenía un hijo, y mucho menos uno que se mudaba de vuelta a la zona. Claramente habían estado planeando esta transición durante algún tiempo. Mis manos temblaban mientras leía su intercambio. La crueldad casual me dejó atónita. No solo estaban discutiendo asuntos prácticos. Se estaban burlando de mí, menospreciando mis contribuciones, desestimando mi lugar en la familia. Y lo estaban haciendo en un chat grupal que me incluía, ya sea olvidando que lo vería todo o simplemente sin que les importara. Mi primera reacción fue dolor. Tan agudo que se sintió físico, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Luego vinieron oleadas de humillación al darme cuenta de lo completamente que me habían utilizado. 7 años de apoyo financiero, de reorganizar mi vida en torno a sus necesidades, de creer que en algún lugar debajo de todo, me valoraban. Todo se desvaneció en un solo intercambio de mensajes de texto. Durante varios minutos, me quedé sentada, con el café enfriándose, leyendo y releyendo los mensajes. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero extrañamente, junto con el dolor, vino algo inesperado, alivio. La farsa había terminado. Habían mostrado sus verdaderos sentimientos sin ninguna posibilidad de mala interpretación. Pensé en no responder en absoluto, en retirarme silenciosamente de sus vidas sin decir una palabra más. Pero algo dentro de mí, un sentido de autoestima que había estado latente durante demasiado tiempo, me empujó a reconocer lo que estaba sucediendo. Escribí y borré varias respuestas, párrafos de enojo detallando todo lo que había hecho por ellos, preguntas dolidas sobre por qué nunca me valoraron, tristes recordatorios de los cumpleaños, festividades y momentos especiales en los que había estado presente para ellos mientras ellos me decepcionaban constantemente. Al final, opté por algo mucho más simple.
algo que reconocía su decisión mientras afirmaba mi propia agencia en la situación. ¡Qué oportuno! Acabo de cancelar vuestros pagos. 7 palabras que igualaban la brevedad del despido de mi padre, pero que reclamaban mi poder en la relación. Yo había iniciado la separación financiera antes de que ellos me descartaran, aunque no lo supieran. Pulsé enviar, y luego apagué inmediatamente mi teléfono. No quería ver sus reacciones. No quería someterme a cualquier veneno que pudiera seguir. Por una vez, elegí mi propio bienestar emocional por encima de sus demandas. En lugar de ir a la oficina como había planeado, llamé para decir que estaba enferma, algo que rara vez hacía. Pasé la mañana caminando por el jardín público de Boston, viendo a los niños dar de comer a los patos, a las parejas cogidas de la mano, a los ancianos disfrutando del sol, gente normal viviendo vidas normales sin las dinámicas retorcidas que habían definido mis relaciones familiares. Me di el capricho de almorzar en mi cafetería favorita, pedí un pastelito extra y me senté junto a la ventana, viendo el mundo pasar. Por primera vez en años, me sentí liberada. La ansiedad constante por satisfacer las necesidades financieras de mi familia, por ganarme su aprobación, comenzó a disiparse. A primera hora de la tarde, la curiosidad me pudo y encendí brevemente mi teléfono para ver docenas de llamadas perdidas y notificaciones, de mensajes de texto. Lo apagué de nuevo sin leer ninguno. Cualquier pánico financiero que estuvieran experimentando ya no era mi emergencia. Pasé el resto del día centrándome en el autocuidado. Llamé a Tyler y le pregunté si podía venir esa noche. Necesitaba el apoyo de alguien que realmente se preocupara por mí. Luego fui a una librería y compré 3 novelas que había querido leer pero para las que no había encontrado tiempo. Me di un masaje que había estado posponiendo durante meses porque el dinero siempre parecía necesitarse en otro lugar. Durante esas pocas horas, practiqué ponerme a mí misma en primer lugar, un concepto extraño después de años de priorizar los deseos y necesidades de mi familia por encima de los míos. Cuando Tyler llegó esa noche con comida para llevar de nuestro restaurante favorito, le mostré el intercambio de mensajes de la mañana. Su rostro se ensombreció de ira mientras leía. Gene, lo siento mucho, dijo, abrazándome. Pero sinceramente, esto podría ser lo mejor que podría haber pasado. Finalmente han mostrado sus verdaderos colores de una manera que ni siquiera tú puedes justificar. Asentí contra su hombro. Sé que duele, pero también es esclarecedor. ¿Qué vas a hacer cuando inevitablemente vengan arrastrándose una vez que se den cuenta de que el dinero realmente se ha ido?, preguntó. Era una pregunta que necesitaba considerar cuidadosamente, porque ambos sabíamos que volverían una vez que la realidad de su situación financiera los golpeara. No estoy segura todavía, admití. Pero sé que no puedo volver a como eran las cosas. Esa noche, dormí más tranquilamente de lo que lo había hecho en años, a pesar de saber que se estaba gestando una tormenta. Por la mañana, me enfrentaría a lo que viniera, pero lo haría en mis propios términos. Exactamente a las 9:30 de la mañana siguiente, volví a encender mi teléfono. El aluvión inmediato de notificaciones fue abrumador. 37 mensajes no leídos en el chat familiar, 15 llamadas perdidas de mi padre, 12 de Allison, 8 de Vanessa y numerosos mensajes de voz. Respiré hondo y abrí primero el chat familiar, desplazándome hacia atrás hasta donde lo había dejado. La primera respuesta a mi mensaje vino de mi padre, enviada solo minutos después de que hubiera apagado mi teléfono. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pagos? Luego, de Allison, Gene, eso no es gracioso. Vanessa intervino, ignórala. Solo está siendo dramática como de costumbre. Hubo un lapso de 20 minutos, presumiblemente mientras continuaban con su mañana sin preocuparse por mi respuesta. Luego, la realidad comenzó a sentarse. Papá, Gene, el pago de la hipoteca fue rechazado. Llámame inmediatamente. Allison, el pago de mi coche vencía ayer. Por favor, dime que no lo cancelaste de verdad. Vanessa, esto es completamente irresponsable. No puedes simplemente cortar el apoyo a la gente sin previo aviso. Los mensajes se volvieron cada vez más frenéticos durante la siguiente hora. Papá, Gene, esto no es un juego. La compañía hipotecaria llamó. Contesta tu teléfono. Allison, el banco dice que mi cuenta de pago del coche ha sido cerrada. ¿Qué has hecho? Papá,
tienes 1 hora para arreglar esto antes de que llame a tu oficina. Vanessa, la presión arterial de tu padre está por las nubes por tu culpa. ¿Es así como tratas a la familia? A las 9, el pánico se había apoderado por completo. Papá, Gene Elizabeth Adams, si no respondes de inmediato, vamos a tu apartamento. Allison, acabo de recibir un aviso de que mi coche será embargado si el pago no se realiza en 5 días. Tengo una entrevista de trabajo el lunes. Necesito mi coche. Vanessa, después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como pagas los sacrificios de tu padre, tratando de dejarnos sin hogar. Papá, te crié mejor que esto. Tu madre estaría avergonzada. El último mensaje había llegado solo minutos antes de que encendiera mi teléfono. Estamos de camino a tu oficina. Como no nos contestas, hablaremos contigo en persona. Se me encogió el estómago al pensar en ellos causando una escena en mi lugar de trabajo. Inmediatamente le envié un mensaje a mi padre: no vengáis a mi oficina. No estoy allí hoy. Te llamaré en 1 hora. Necesitaba tiempo para prepararme, para centrarme antes de enfrentarme a ellos. Llamé a mi oficina para advertir a seguridad sobre posibles visitantes no deseados. Luego contacté a mi asesor financiero para confirmar el estado de las diversas cuentas y pagos automáticos que había establecido para mi familia. A lo largo de los años, había establecido múltiples arreglos, pagos directos para la hipoteca de mi padre, transferencias automáticas a la cuenta del préstamo del coche de Allison y depósitos regulares a una cuenta corriente conjunta que Vanessa usaba para los gastos del hogar. Todos habían sido puestos en espera desde ayer, aunque aún no se habían procesado cancelaciones permanentes. Mi asesor financiero, Michael, había estado cuestionando gentilmente estos arreglos durante años. Gene, ¿estás segura de que quieres continuar con estos pagos?, preguntaba durante nuestras revisiones anuales. Esto está afectando significativamente tu capacidad para construir tu propio patrimonio. Ahora, sonaba aliviado mientras le explicaba la situación. Puedo ayudarte a terminar formalmente estos arreglos, ofreció. Y deberíamos discutir la reasignación de esos fondos hacia tus objetivos de jubilación e inversión. Por primera vez, la perspectiva de centrarme en mi propio futuro financiero se sintió liberadora en lugar de egoísta. Como prometí, llamé a mi padre exactamente a las 10:30. Respondió al primer timbrazo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, saltándose cualquier saludo. Exactamente lo que dije en mi mensaje, respondí, con la voz más tranquila de lo que me sentía. He cancelado los pagos. Después de tu mensaje de ayer, dejando claro que ya no soy parte de la familia, no veo ninguna razón para continuar apoyándoos financieramente. Eso era sobre la planificación de las vacaciones, espetó, en una mentira obvia. Lo entendiste todo mal. Estábamos hablando de que Patrick ayudara, no de reemplazarte. Papá, leí todo el intercambio. Dijiste específicamente: estás fuera. No te necesitamos. Allison dijo, por fin. No hay mala interpretación posible. Estás sacando las cosas de contexto, insistió. Simplemente estábamos molestos porque has estado distante últimamente. Olvidaste el cumpleaños de Vanessa el mes pasado. Esta era otra mentira. Le había enviado a Vanessa un paquete de spa caro por su cumpleaños, que ella había reconocido con un breve mensaje agradeciéndome el lindo regalo. No voy a seguir con esto, dije firmemente. He apoyado financieramente a esta familia durante 7 años. Os he dado casi $300,000. Ayer, dejasteis muy claro que mi único valor para vosotros era financiero, y ahora habéis encontrado un reemplazo en Patrick. Eso no es verdad. Eres mi hija. ¿Te quiero? Las palabras sonaron huecas después de años de evidencia en contrario. Si eso es verdad, entonces entenderás que nuestra relación necesita cambiar, dije. No reanudaré ningún pago. Si me quieres en tu vida como tu hija, necesitamos establecer una relación que no se base en el dinero. No puedes simplemente cortarnos el grifo, gritó, con el pánico asomando en su voz. La hipoteca vence. Allison necesita su coche para el trabajo. Os las arreglabais antes de que yo empezara a pagar vuestras facturas, y os las arreglaréis ahora, dije. Ambos tenéis trabajo. Vanessa podría conseguir un trabajo. Podríais vender la casa de vacaciones.
Hay opciones que no implican aprovecharse de mí. Mientras decía estas verdades en voz alta, mi resolución se fortaleció. Durante demasiado tiempo, había aceptado la responsabilidad de sus elecciones financieras, permitiendo su gasto excesivo y sus malas decisiones. «Es por ese novio tuyo», exigió mi padre. «¿Te ha estado poniendo en contra de tu familia?» «Esto es por años de ser utilizada financieramente mientras era excluida emocionalmente», le corregí. «Y su nombre es Tyler. Llevamos juntos 2 años, pero nunca te has molestado en recordar su nombre o conocerlo». La llamada terminó con mi padre amenazando con diversas consecuencias, desde contarle a la familia extendida que los había abandonado hasta contactar al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa con vagas acusaciones. Me mantuve firme, repitiendo que estaba abierta a construir una relación más sana, pero que no reanudaría el apoyo financiero. Siguieron llamadas similares de Allison y Vanessa, cada una con una mezcla de acusaciones, chantajes emocionales y amenazas apenas veladas. Allison vacilaba entre la ira y las súplicas llorosas sobre la posibilidad de perder su coche. Vanessa adoptó un enfoque más agresivo, sugiriendo que mi padre podría necesitar tomar acciones legales para reclamar lo que era legítimamente suyo, aunque qué reclamo legal podría tener sobre mis ingresos seguía sin estar claro. A primera hora de la tarde, habían pasado de la confrontación directa a reclutar a otros. Mi tía Susan, la hermana de mi padre, con quien hablaba quizás una vez al año, llamó para expresar su preocupación por la situación familiar. «Tu padre ha hecho tanto por ti», me sermoneó, claramente siguiendo un guión que él le había proporcionado, después de criarte sola cuando tu madre se fue. «Tía Susan», la interrumpí suavemente. «Papá te ha contado su versión de los hechos. La realidad es que he estado manteniéndolos a él, a Allison y a Vanessa financieramente durante 7 años. He pagado su hipoteca, el coche de Allison y numerosos otros gastos. Ayer, me dijeron explícitamente que ya no me necesitaban en la familia porque el hijo de Vanessa se muda de vuelta y puede reemplazar mi contribución financiera». El silencio al otro lado sugería que esta información era nueva para ella. «Eso no suena como mi hermano», dijo finalmente, pero con considerablemente menos convicción. «Tengo los mensajes de texto», ofrecí. «Estaré encantada de reenviártelos». Se negó, pero prometió investigar más a fondo. Más tarde supe que había llamado a mi padre exigiéndole una explicación, lo que llevó a una importante discusión familiar. La llamada más inesperada vino de Kyle, el marido de Allison, quien se puso en contacto esa tarde. «Gene, solo quiero que sepas que no tenía ni idea de nada de esto», dijo con torpeza, «sobre todo el dinero que les has estado dando o lo que dijeron en ese chat grupal. Allison nunca me dijo que tú estabas pagando nuestro coche». Su genuina sorpresa sugería que mi hermana lo había mantenido en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de los arreglos financieros de nuestra familia, quizás por vergüenza o por miedo a que él se opusiera. «No es tu responsabilidad, Kyle», le aseguré. «Esto ha estado sucediendo desde mucho antes de que Allison y tú estuvierais juntos». «Aún así, lo siento», dijo. «Y para que lo sepas, le dije a Allison que necesita resolver la situación del coche por sí misma. Puedo ayudarla, pero no puede esperar que tú sigas pagando por todo». Su llamada me dejó un atisbo de esperanza de que al menos una persona en la vida de mi hermana podría animarla hacia una mayor responsabilidad financiera. A lo largo de este día caótico, Tyler se puso en contacto regularmente, ofreciendo apoyo y un oído atento. Mi mejor amiga, Melissa, trajo la cena esa noche, sentándose conmigo mientras procesaba los eventos del día. «Sabía que tu familia se aprovechaba», dijo. «Pero no tenía ni idea de que fuera tan extenso». «Los he estado consintiendo durante mucho tiempo», admití. Seguía esperando que si les daba lo suficiente, realmente querrían tenerme cerca por mí, no por mi dinero. Melissa, que había presenciado numerosos incidentes del comportamiento despectivo de mi familia a lo largo de los años, negó con la cabeza. «Merecías algo mejor, Gene. Siempre lo has merecido». Esa noche, mientras el shock inicial comenzaba a desvanecerse, sentí una emoción inesperada debajo del dolor y la ira, orgullo. Por primera vez en mi vida adulta, me había mantenido firme contra la manipulación emocional que había definido mis relaciones familiares. Había elegido el respeto por mí misma por encima de la búsqueda de aprobación. El camino por delante sería desafiante, pero había dado el primer paso crucial. La inevitable confrontación en persona llegó al día siguiente.
A pesar de mi petición explícita de que no vinieran a mi casa, mi padre apareció en el edificio de mi apartamento el sábado por la mañana. El conserje de seguridad me llamó preguntando si quería autorizar su visita. Dudé, dividida entre evitar más conflictos y querer abordar finalmente nuestros problemas cara a cara. Al final, decidí que seguir evitándolos solo prolongaría la situación. «Puede dejarlo subir», le dije al guardia de seguridad, «pero por favor, anote en su registro que si llamo con alguna preocupación, debe ser escoltado fuera del edificio inmediatamente». Abrí la puerta de mi apartamento para encontrar a mi padre con un aspecto significativamente más desaliñado de lo habitual. Su apariencia normalmente inmaculada estaba comprometida por ropa arrugada y ojeras. Por un breve momento, sentí la familiar punzada de preocupación, el deseo automático de arreglar lo que fuera que le estuviera preocupando. La aparté, recordándome los mensajes que había leído solo 2 días antes. «¿Puedo pasar?», preguntó, con un tono que carecía del filo agresivo de nuestra conversación telefónica. Di un paso atrás, permitiéndole entrar al apartamento, pero manteniendo la distancia. «Tienes 15 minutos», dije, señalando la sala de estar. «Tengo planes más tarde». Era una pequeña mentira, pero una que establecía límites desde el principio. No estaba disponible para un maratón emocional de todo el día. Mi padre se sentó en el borde del sofá, mirando alrededor del apartamento como si lo viera por primera vez, aunque había estado de visita varias veces antes. Su mirada se detuvo en fotos mías con Tyler, con mis amigos, con colegas del trabajo. La evidencia visual de una vida plena que no giraba en torno a él pareció desconcertarlo. «Gene», comenzó, su voz adquiriendo el tono persuasivo que había usado durante mi infancia cuando intentaba convencerme a mí o a mi madre de algo. «Creo que ha habido un grave malentendido». «No hay ningún malentendido», respondí con calma. «Declaraste claramente que estoy fuera y que la familia ya no me necesita porque el hijo de Vanessa, Patrick, va a tomar el relevo como proveedor financiero». Allison estuvo de acuerdo con entusiasmo. «Fue bastante claro». «Esos mensajes no tenían la intención que parecían», insistió. «Simplemente estábamos emocionados de que Patrick se mudara de vuelta. Ha estado en California durante años y Vanessa lo ha extrañado terriblemente. Tan emocionados que discutisteis explícitamente reemplazarme y excluirme de las reuniones familiares. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente avergonzado antes de recuperarse. Solo estábamos desahogándonos. Has estado tan distante últimamente. Siempre demasiado ocupada con el trabajo o con ese novio tuyo para participar realmente en las actividades familiares. Papá, planeé y pagué nuestras vacaciones familiares enteras hace 2 meses, y todos me excluisteis de la mayoría de las actividades. Financié la mitad de la boda de Allison y apenas recibí una mención en su discurso. He estado presente constantemente mientras era constantemente apartada. La única vez que alguno de vosotros se pone en contacto conmigo es cuando necesitáis dinero». «Eso no es justo», protestó. «Te invitábamos a las cenas de los domingos todas las semanas». «Sí. Y luego hablabais por encima de mí o teníais conversaciones paralelas que me excluían. La última vez llegué temprano y os oí a todos burlándoos de mí en el patio, riéndoos de mi torpeza social y diciendo que estoy desesperada por ser incluida. ¿Creíais que no sabía nada de eso?» Su rostro registró una sorpresa genuina. No se había dado cuenta de que yo había oído su conversación ese día. «Solo estábamos bromeando», dijo débilmente. «No, no lo estabais. Estabais revelando cómo os sentís realmente acerca de mí, al igual que hicisteis en esos mensajes de texto». Cambió de estrategia. «Mira, no voy a fingir que no hemos llegado a depender de tu ayuda financiera, pero eso no significa que no te queramos. La familia es complicada». «La familia no debería ser transaccional», repliqué. «Os he dado a ti y a Allison casi $300.000 en 7 años. ¿Qué he recibido a cambio? Olvidasteis mi cumpleaños la semana pasada. Todos vosotros». Parecía genuinamente sorprendido. «¿Tu cumpleaños fue la semana pasada?» El hecho de que tuviera que preguntarlo confirmó todo. «Sí, papá. El 22 de abril, la misma fecha que ha sido durante 34 años. He estado tan ocupado con el nuevo negocio», murmuró. Y Allison estaba centrada en la luna de miel. Y Vanessa nunca se ha molestado en recordar, terminé por él.
está bien. Simplemente aclaró cuál es mi lugar en esta familia. A medida que nuestra conversación continuaba, el comportamiento de mi padre cambió gradualmente de defensivo a desesperado. La realidad de la situación financiera se estaba asentando. Gene, no lo entiendes. El banco llamó ayer por la hipoteca. Si nos saltamos otro pago, comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. No podemos perder la casa. No vais a perder la casa, dije. Tú y Vanessa tenéis ingresos. Tendréis que presupuestar de manera diferente, quizás recortar gastos, pero podéis manejar los pagos de la hipoteca por vuestra cuenta. Lo hacíais antes de que yo empezara a pagar. Las cosas son diferentes ahora, insistió. La nueva casa tiene una hipoteca más grande y el negocio ha ido lento. Entonces vended la casa de vacaciones, sugerí. Eso eliminaría esos gastos y os daría una importante entrada de efectivo. Pareció horrorizado ante la sugerencia. No podemos vender la casa del lago. Es donde pasamos las vacaciones. Es parte de nuestra tradición familiar. Una tradición que comenzó hace solo 3 años con mi dinero, le recordé. Papá, este es el tipo de decisiones que los adultos toman al gestionar sus finanzas. No puedes seguir viviendo por encima de tus posibilidades y esperar que yo cubra la diferencia. A medida que nuestra conversación avanzaba, algo cambió en su comportamiento. Al ver que sus tácticas habituales no funcionaban, se volvió más honesto, más vulnerable de lo que lo había visto en años. Nunca pensé que realmente nos cortarías el grifo, admitió en voz baja. Sabía que estabas frustrada, pero siempre pensé que al final responderías. Siempre lo has hecho antes. Ese fue mi error, reconocí. Os enseñé a todos que no importaba lo mal que me tratarais, aún podíais contar con mi apoyo financiero. Ahora estoy corrigiendo ese error. Luego vino una revelación que, aunque no del todo sorprendente, todavía dolió escuchar confirmada. La familia piensa que eres egoísta, dijo, en un último intento desesperado por recuperar el control. He tenido que defenderte ante todos, explicar por qué eres tan tacaña con el dinero a pesar de tu alto salario. ¿De qué estás hablando?, pregunté, genuinamente confundida. Os he estado manteniendo a ti, a Allison y a Vanessa durante años. Apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. La familia extendida no lo sabe. Creen que yo te he estado ayudando financieramente. Eso es lo que les dije. La traición me dolió profundamente. Has estado cogiendo mi dinero mientras le decías a todo el mundo que me estás manteniendo. Se movió incómodo. Era más fácil así. Encaja mejor con cómo deberían ser las cosas. Un padre manteniendo a su hija, no al revés. Así que usaste mi dinero mientras te atribuías el mérito de ser generoso conmigo, resumí, la imagen completa finalmente cobrando sentido. ¿Sabía la tía Susan la verdad antes de que se la contara ayer? No, admitió. Nadie lo sabía, excepto Allison y Vanessa. Como si esa revelación no fuera suficiente, añadió vacilante, y Allison no ha estado usando todo el dinero para lo que pensabas. ¿Qué significa eso? Suspiró profundamente. Los pagos del coche. Ella ha estado recibiendo los extractos, así que sabía exactamente cuánto contribuías cada mes. Me dijo que necesitaba $400 para el pago del coche y 100 para el seguro, pero su pago real es de solo 300 y el seguro es de 75. Ha estado embolsándose la diferencia. La admisión casual del engaño de mi hermana me dejó atónita. Durante años, había transferido $500 mensuales para lo que creía que eran sus gastos totales del coche. En realidad, había estado quedándose con $125 cada mes, casi $10.000 a lo largo de los años. ¿Sabías de esto?, pregunté, con la voz tensa por el dolor. Al principio no, dijo. Me enteré hace aproximadamente un año cuando vi uno de sus extractos. Pero para entonces, se interrumpió. Para entonces, había estado sucediendo tanto tiempo que no pensaste que valiera la pena mencionármelo, terminé por él. ¿Hizo lo mismo con otros gastos que cubrí? Su silencio fue respuesta suficiente. Antes de que mi padre se fuera ese día, reveló una última pieza de información que confirmó que había tomado la decisión correcta. Íbamos a pedirte que ayudaras con la boda de Patrick el próximo año, dijo en voz baja en la puerta.
Vanessa pensó que, como pagaste tanto de la boda de Allison, sería justo. Patrick, a quien nunca he conocido, aclaré, cuya existencia ni siquiera conocía hasta que vi su nombre en vuestros mensajes de texto. Mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado. Vanessa pensó que sería mejor esperar hasta que supiéramos cuánto necesitaban antes de mencionarlo. En ese momento, vi con perfecta claridad cómo mi familia me veía, no como una persona a la que amar e incluir, sino como un recurso del que extraer, un problema que gestionar, una chequera con sentimientos inconvenientes adjuntos. Adiós, papá, dije, cerrando la puerta suave pero firmemente sobre la dinámica insana que había dominado mi vida adulta. 2 semanas después del explosivo intercambio de mensajes, organicé una reunión con mi padre, Allison y Vanessa en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante local. Quería establecer claramente los términos para cualquier relación futura que pudiéramos tener. Llegaron con aspecto apagado, la realidad financiera de las últimas 2 semanas aparentemente había calado hondo. Allison había recibido un aviso formal de que el préstamo de su coche estaba en mora. Mi padre se había visto obligado a recurrir a sus ahorros para la jubilación para hacer el pago de la hipoteca. Vanessa había tenido que cancelar la renovación de la cocina en la casa del lago, perdiendo el depósito en el proceso. Me había preparado a fondo para esta conversación, trabajando tanto con la doctora Larsen como con mi asesor financiero para determinar los límites apropiados. Tyler me había ayudado a ensayar lo que quería decir, animándome a mantenerme firme a pesar de la manipulación emocional que inevitablemente ocurriría. Gracias por venir, comencé formalmente una vez que estuvimos todos sentados. Quería reunirme en persona para discutir hacia dónde vamos a partir de ahora. ¿Significa eso que vas a reanudar los pagos?, preguntó Allison de inmediato, ganándose una mirada de advertencia de nuestro padre. No, dije claramente. Los arreglos financieros han terminado permanentemente. Estoy aquí para discutir si podemos tener una relación en el futuro que no se base en el dinero y cómo sería. Describí mis términos claramente. Primero, no proporcionaría apoyo financiero de ningún tipo, ni regalos, ni préstamos, ni asistencia de emergencia. Segundo, cualquier relación necesitaría incluir respeto mutuo, lo que significaba no más burlas a mis espaldas ni exclusión de actividades. Tercero, la honestidad sería esencial. No más mentiras sobre a dónde iba el dinero o qué estaba sucediendo en sus vidas. Si podéis aceptar estos términos, estoy abierta a reconstruir gradualmente una relación, concluí. Si no, entonces deberíamos formalizar la separación que iniciasteis en ese chat grupal. Sus reacciones variaron predeciblemente. Mi padre, siempre pragmático, asintió a regañadientes. Podemos intentarlo, dijo, aunque sus ojos delataban su cálculo, probablemente esperando que con el tiempo pudiera volver al arreglo anterior. Vanessa parecía abiertamente resentida, pero permaneció en silencio en su mayor parte, siguiendo el ejemplo de mi padre. Allison vacilaba entre la ira y el pánico. ¿Pero qué pasa con mi coche?, exigió. Va a ser embargado la próxima semana si no hago un pago. Tienes opciones, respondí con calma. Puedes pedirle ayuda a Kyle. Puedes vender el coche y comprar algo menos caro. Puedes buscar un trabajo mejor pagado. Estas son soluciones normales de adultos para problemas financieros. Se fue de la reunión temprano, saliendo furiosa después de declarar que estaba abandonando a la familia cuando más me necesitaban. Mi padre no me defendió, pero tampoco se unió a sus acusaciones, quizás dándose cuenta de la precariedad de la situación. Después de que se fueran, me senté sola en el comedor privado, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Había hecho lo que tenía que hacer, establecido límites claros y ofrecido un camino hacia adelante que respetaba mis propias necesidades. Si ellos elegirían seguir ese camino o no, estaba por verse. La semana siguiente trajo un desarrollo inesperado. Mi tía Sandra, la hermana menor de mi madre, con quien no había hablado en años, se puso en contacto a través de las redes sociales. Gene, me enteré por Susan de lo que ha estado pasando con tu papá, escribió. Me encantaría hablar si estás dispuesta. Organizamos una videollamada para ese fin de semana. Sandra se parecía notablemente a mi madre, con los mismos ojos cálidos y sonrisa amable, aunque su cabello se había vuelto completamente plateado. Debería haberme puesto en contacto hace años, comenzó, con una disculpa en su voz. Después de que tu mamá se mudó aquí,
compartió algo de lo que pasó con tu padre. Pero no creo que ninguno de nosotros se diera cuenta de cómo continuaron las cosas para ti. Durante la siguiente hora, Sandra llenó los vacíos en mi comprensión de la historia de mi familia. La partida de mi madre no había sido tan simple como mi padre la había pintado. Había habido engaño financiero por su parte, manipulación emocional y patrones de comportamiento que sonaban inquietantemente familiares a mi propia experiencia. Tu madre se sintió terrible por dejaros a ti y a Allison, explicó Sandra. Pero tu padre amenazó con luchar por la custodia completa si ella intentaba llevaros, y sabía que no podía permitirse la batalla legal. Había convencido a todos, incluidos sus propios padres, de que era inestable y financieramente irresponsable. Los paralelismos con mi propia situación eran sorprendentes. Mi padre me había aislado del lado materno de la familia, había controlado la narrativa sobre nuestra dinámica familiar y había creado una versión de la realidad que lo beneficiaba. ¿Por qué se pone en contacto ahora?, pregunté con cuidado. Las tarjetas de cumpleaños y las llamadas ocasionales de mi madre nunca habían insinuado esta historia más profunda. Sandra suspiró. Ha estado enferma, Gene. Nada que ponga en peligro su vida de inmediato, pero la ha hecho reevaluar las cosas. Ha querido reconectar de manera más significativa, pero temía que la culparas por haberse ido. Esta conversación abrió una puerta a una parte de mi familia que casi había olvidado que existía. En las semanas siguientes, tuve varias conversaciones largas con mi madre, comenzando el lento proceso de entender nuestra historia compartida y sanar viejas heridas. También reconecté con mi prima Olivia, la hija de Sandra, que vivía a solo una hora de mí en Providence. Nos reunimos para almorzar y descubrimos que teníamos más en común que solo la genética. Ella también había experimentado el lado manipulador de mi padre. El tío Robert me pidió prestados $20,000 hace 5 años, reveló durante nuestra segunda reunión, para una oportunidad de negocio imperdible. Cuando le pregunté por el reembolso un año después, le dijo a todo el mundo que lo estaba acosando durante un momento difícil. Básicamente, me excluyeron de las reuniones familiares por ser codiciosa. Escuchar historias similares de otros me ayudó a reconocer que el problema nunca había sido yo, como tantas veces había creído. La manipulación y la explotación financiera eran los patrones establecidos de mi padre, unos que había ocultado con éxito a la mayor parte de la familia extendida. Mientras tanto, las reacciones de mi familia inmediata a los nuevos límites continuaron evolucionando. Mi padre hizo tímidos esfuerzos por respetar los términos que había establecido, llamando de vez en cuando sin mencionar el dinero, haciendo preguntas superficiales sobre mi trabajo y mi vida. Estas conversaciones seguían siendo incómodas, cargadas de historia no dicha, pero representaban un progreso mínimo. Vanessa esencialmente desapareció de mi vida, lo que fue un alivio. Nunca había hecho esfuerzos genuinos por conocerme como persona, y sin incentivo financiero, aparentemente no veía razón para mantener ni siquiera la pretensión de una relación. La respuesta de Allison resultó ser la más volátil. Pasó por ciclos de ira, súplica y negociación. Perdió su coche como se predijo, pero logró obtener un préstamo de los padres de Kyle para un reemplazo más modesto. Esta necesidad la obligó a tomar un papel más activo en la gestión de sus finanzas, aunque continuó culpándome de sus dificultades. Podrías habernos avisado, se quejó durante una tensa llamada telefónica, en lugar de simplemente cortarnos el grifo a todos de la noche a la mañana. Intenté tener una conversación sobre la reducción del apoyo financiero hace 3 meses, le recordé. Papá la cortó inmediatamente con chantajes emocionales. Eso es diferente a cancelarlo todo, protestó. Todos dejasteis claro que ya no era bienvenida en la familia, señalé. ¿Qué esperabas exactamente que pasara con los arreglos financieros? La conversación terminó sin resolución, pero representó una de las primeras veces que me había enfrentado directamente a mi hermana sobre su papel en la dinámica insana. A lo largo de este periodo desafiante, me concentré en reconstruir mi propia vida en torno a conexiones más saludables. Profundicé mi relación con Tyler, quien había demostrado ser un apoyo inquebrantable durante la crisis familiar. Comenzamos a discutir tentativamente un futuro juntos, algo que antes había dudado en considerar mientras estaba tan enredada financieramente con mi familia. Fortalecí las amistades que a veces había descuidado cuando las demandas familiares tenían prioridad. Reconecté con colegas fuera del trabajo, aceptando invitaciones que antes habría rechazado para atender emergencias familiares.
Trabajé con mi asesor financiero para redirigir los fondos que antes gastaba en mi familia hacia mi propio futuro, reforzando los ahorros para la jubilación, creando una cartera de inversiones y estableciendo un fondo de emergencia que era verdaderamente para mis emergencias, no para las de otros. El proceso no fue lineal ni simple. Algunos días trajeron claridad y confianza en mi decisión. Otros trajeron dudas y dolor por las relaciones familiares que había anhelado pero que nunca había tenido realmente. La doctora Larsen me ayudó a navegar estos vaivenes emocionales, recordándome que establecer límites saludables era un acto de amor propio, no de egoísmo. Estás de luto por la familia que merecías pero no tuviste, explicó durante una sesión particularmente difícil. Ese dolor es válido e importante. Es parte de la curación. Lenta y dolorosamente, comencé a construir una nueva comprensión de lo que podría significar la familia. Una basada en el respeto mutuo, el cuidado genuino y el apoyo recíproco, en lugar de la obligación y la culpa. 6 meses después de aquella mañana de jueves que cambió mi vida, mi mundo parece notablemente diferente. El caos inmediato se ha asentado en una nueva normalidad, una con límites más saludables y un lado bueno inesperado. Mi relación con mi padre se ha transformado en algo que nunca podría haber predicho. Después de varios meses de interacciones incómodas e intentos fallidos de manipularme, hizo algo sin precedentes. Comenzó a ir a terapia. La bofetada de realidad financiera de perder mi apoyo lo obligó a examinar patrones que habían dañado múltiples relaciones a lo largo de su vida. Mi terapeuta dice que he estado usando el dinero como un sustituto de la intimidad, me dijo durante una reunión para tomar café el mes pasado. No sé cómo conectar con la gente de otra manera. Esta nueva autoconciencia no borra el pasado, pero ha creado un espacio para un tipo diferente de relación en el futuro. Nos reunimos ocasionalmente para almorzar o tomar un café, manteniendo las conversaciones ligeras, pero aumentando gradualmente en autenticidad. Él ya no finge ser el proveedor exitoso. Y yo ya no finjo creerlo. Hay una honestidad entre nosotros que, aunque a veces incómoda, se siente más real que cualquier cosa que hayamos compartido antes. El viaje de Allison ha sido más complicado. Después de agotar todas las opciones para restaurar el statu quo financiero, a regañadientes comenzó a dar pasos hacia la independencia genuina. Encontró un trabajo mejor pagado en marketing, elaboró un presupuesto por primera vez en su vida adulta y comenzó a abordar los hábitos de gasto que la habían mantenido perpetuamente dependiente. Nuestra relación sigue siendo tentativa y propensa a contratiempos. El mes pasado, llamó pidiendo solo un pequeño préstamo para cubrir un gasto inesperado. Cuando me negué amablemente, no me habló durante 2 semanas. Pero incluso esto representó un progreso desde las secuelas inmediatas del corte, cuando tales negativas desencadenarían días de ataques verbales y manipulación emocional. Lo más sorprendente es que Kyle se ha convertido en una especie de aliado en esta nueva dinámica. Liberado de la sombra de la dependencia financiera, su relación con Allison ha evolucionado. Ha alentado su creciente independencia y ocasionalmente se pone en contacto conmigo por separado, manteniendo una conexión familiar que se siente refrescantemente descomplicada. Vanessa y yo tenemos un contacto mínimo, lo que nos conviene a ambas. Ocasionalmente escucho noticias a través de mi padre, más recientemente, que el lucrativo trabajo en finanzas de su hijo Patrick se cayó antes de que siquiera se mudara de vuelta, dejando el plan de la familia de reemplazar mi apoyo financiero con el suyo completamente nulo. No me complace este desarrollo, pero lo reconozco como una prueba más de que la reestructuración financiera era inevitable, con o sin mi acción. Mi reconexión con el lado materno de la familia ha sido uno de los regalos inesperados de este difícil periodo. Mi madre y yo hablamos regularmente ahora, reconstruyendo gradualmente una relación largamente reprimida por el control narrativo de mi padre. Incluso hemos hecho planes para que visite Boston este verano, su primer viaje para ver mi vida adulta y mi hogar. Mi prima Olivia se ha convertido en una amiga cercana. Nuestras experiencias compartidas crearon un vínculo inmediato que se ha expandido a un afecto genuino y un contacto regular. A través de ella, he reconectado con otros parientes maternos, descubriendo conexiones familiares que me habían faltado durante décadas. El impacto financiero de terminar mi apoyo familiar ha sido significativo. Sin la carga de mantener múltiples hogares, he podido acelerar mis propios objetivos financieros. Compré mi apartamento después de años de alquilar. Establecí un sólido fondo de emergencia y aumenté mis contribuciones a la jubilación. Por primera vez,
Estoy tomando decisiones financieras basadas únicamente en mis propias necesidades y futuro, sin calcular el impacto en las expectativas de los demás. Mi relación con Tyler se ha profundizado a través de este periodo desafiante. Habiéndome visto defenderme y mantener los límites a pesar de la intensa presión, ha expresado una nueva admiración por mi fortaleza. Hemos comenzado a hablar de matrimonio, un compromiso que antes dudaba en considerar mientras estaba financieramente enredada con mi familia. La libertad emocional ha sido aún más profunda que la financiera. Ya no experimento la ansiedad constante por las emergencias familiares, los chantajes emocionales regulares o el perpetuo sentimiento de insuficiencia a pesar de mi generosidad. El peso que se levantó cuando establecí esos límites fue uno que no había reconocido completamente que llevaba, hasta que desapareció. La doctora Larsen me ayudó a entender que establecer límites no era egoísta, sino necesario para las relaciones auténticas. La verdadera generosidad proviene de la elección, no de la obligación o la manipulación, explicó. Ahora eres libre de dar cuando y como te parezca correcto, no porque estés tratando de comprar amor. Este viaje me ha enseñado lecciones que nunca esperé aprender a mis 30 y tantos. Que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto mutuo y el cuidado genuino. Que dar no siempre es ayudar, especialmente cuando permite patrones dañinos. Que defenderte no es egoísta, sino esencial para las conexiones auténticas. Lo más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar patrones destructivos, para establecer límites más saludables, para exigir el respeto que mereces. Durante años, creí que tenía que elegir entre la responsabilidad financiera por mi familia y el abandono emocional. Ahora entiendo que fue una falsa elección presentada por aquellos que se beneficiaban de mi sentido de la obligación. La verdadera familia te levanta, celebra tus éxitos, apoya tu crecimiento y respeta tus límites. No exige sacrificios financieros como prueba de amor ni usa la culpa como moneda. Se construye sobre la reciprocidad, no sobre la explotación. Mientras miro hacia el futuro, siento una sensación de libertad y posibilidad que una vez pareció inimaginable. Mi historia no es sobre abandonar a la familia, sino sobre redefinir lo que deberían ser las relaciones familiares saludables. Se trata de reconocer que a veces lo más amoroso que puedes hacer por los demás es dejar de permitir patrones dañinos, incluso cuando esa decisión trae dolor a corto plazo. Si estás en una situación similar, apoyando a miembros de la familia que te dan por sentado o manipulan tu generosidad, debes saber que mereces algo mejor. Establecer límites no es egoísta. Es esencial para tu bienestar y para tener relaciones verdaderamente saludables. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia? ¿Cómo cambió tu relación? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas y encontrar tu propio camino hacia la libertad emocional. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, el amor verdadero nunca requiere que te empequeñezcas.